Schettino, vuelva a bordo. Vuelva a bordo, carajo. Esa voz es real. Esa grabación existe. Puedes buscarla ahora mismo. Y lo que la hace insoportable no es el grito, es lo que está pasando mientras ocurre. Hay un barco hundiéndose. Hay 4.200 personas adentro. El agua ya entró por un hueco de 70 metros en el casco. Las luces ya se fueron. Hay gente en el agua. Hay gente atrapada en camarotes. Hay una pareja de ancianos que no pudo llegar a los botes. Y el capitán, el hombre al que le gritan que vuelva a bordo, está en tierra. Sano, entero, a salvo, tomó esa decisión. Consciente, en un momento en que todavía podía elegir. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es solo cómo llegó a ese punto, sino por qué el camino que lo llevó ahí es mucho más parecido a decisiones que tú y yo tomamos todos los días de lo que nos gustaría admitir. Y como sabemos que les gusta la música tanto como las historias, hicimos una canción original sobre este caso. Te dejamos un pedacito del coro, escúchala si llegas hasta el final. Una orden fría, cruzó la radio, suba a bordo, pero ya era tarde, el agua entró por la herida abierta y el miedo habló más fuerte que él. El capitán se fue, el capitán se fue. Francesco Schettino desayunaba siempre lo mismo: café solo, sin azúcar, y una corneta, así le llaman en Nápoles al croissant, con mermelada de durazno todos los días. En casa, en hoteles, en los puertos donde atracaba, era un hombre de hábitos, de rituales pequeños que le daban la sensación de control sobre un mundo que, en el mar, nunca es del todo controlable. Lo decían sus colegas, lo decían sus tripulantes. Francesco Schettino era una persona metódica, sociable, con don de gentes. El tipo de capitán que se sabía los nombres de los camareros, que bromeaba con los pasajeros en el comedor de primera clase, que firmaba autógrafos cuando alguien se los pedía. Sí, los capitanes de crucero son figuras públicas en ese mundo, casi actores. Tenía 52 años en enero de 2012, 23 años de carrera marítima. Había subido despacio, como se sube en ese mundo, años de mar, exámenes, certificaciones, ascensos que se ganan con tiempo más que con talento. No era un improvisado. Era exactamente el tipo de profesional que el sistema había producido durante 2 décadas. Y eso, precisamente eso, es lo que hace esta historia tan incómoda. Porque la pregunta no es por qué un irresponsable tomó malas decisiones. La pregunta es por qué un profesional experimentado, con familia, con reputación, con todo que perder, tomó decisiones que parecen incomprensibles, a menos que, quizás, no lo sean tanto. El mundo de los cruceros en 2012 era una industria de $42.000 millones anuales. Para ponerlo en perspectiva, más grande que la industria discográfica global entera. Los barcos habían crecido tanto en los últimos 20 años que ya no cabían en los puertos donde antes atracaban. El Costa Concordia, el barco de esta historia, tenía 290 metros de largo. Eso es casi 3 campos de fútbol, uno detrás del otro. 16 cubiertas, 13 restaurantes, 4 piscinas y 4.200 personas dentro en el momento del accidente, 2.900 pasajeros y 1.120 tripulantes. El barco Costa Concordia medía 290 metros, la altura de un edificio de 16 pisos, y en ese mundo enorme había una presión que nadie hablaba abiertamente pero que todos conocían: la presión del espectáculo. Los cruceros no son solo transporte, son experiencias, son el resort que flota. Y los capitanes, especialmente los de las rutas mediterráneas, hacían algo que se llamaba en la industria un hinchino, una maniobra de acercamiento a la costa para saludar a alguien, para impresionar a los pasajeros, para hacer que la gente sacara sus teléfonos y tomara fotos. Era ilegal. Estaba fuera del protocolo oficial, y lo hacían igual. Schettino lo había hecho antes, varias veces, y nadie lo había detenido. El 13 de enero de 2012 era viernes. El Costa Concordia zarpó del puerto de Civitavecchia, cerca de Roma, a las 7 de la tarde. Iba a iniciar un crucero de 7 días por el Mediterráneo. Primera parada programada, Savona.
La ruta pasaba frente a la isla de Giglio, una isla pequeña de poco más de 1500 habitantes frente a la costa toscana. Schettino tenía un plan que no estaba en ningún documento oficial. Quería pasar cerca de la isla, muy cerca, para hacer un hinchino, para saludar desde el puente a un capitán retirado que vivía ahí, un hombre llamado Mario Palombo. También para que los pasajeros tuvieran una vista espectacular de la costa. Ya lo había hecho antes, 6 meses antes con el mismo barco en la misma ruta, frente a la misma isla. Hay registros de eso. Aquí opera lo que los psicólogos llaman normalización de la desviación, un concepto que la investigadora Diane Vaughan acuñó estudiando el desastre del Challenger. La idea es simple pero devastadora. Cuando haces algo prohibido y no pasa nada, tu cerebro no registra tuve suerte. Tu cerebro registra esto es seguro. Cada vez que saliste bien, redibujaste mentalmente el límite de lo aceptable y el límite fue moviéndose 1 centímetro a la vez durante meses. Schettino no pensaba que estaba arriesgando, pensaba que sabía lo que hacía. Tenía razón en que sabía lo que hacía. Estaba equivocado sobre los riesgos. A las 9 de la noche, el barco se acercaba a Giglio. Schettino estaba en el puente. Con él había otros oficiales. Había un sistema de navegación por computadora que trazaba la ruta con precisión de metros. El problema era la profundidad. Las cartas náuticas de la zona marcaban unas formaciones rocosas submarinas, L'Escole, que no estaban completamente actualizadas. Schettino tenía información parcial, confió en su memoria del recorrido anterior y en su criterio visual. Aquí opera otro mecanismo. Se llama exceso de confianza. No es arrogancia en el sentido vulgar, es algo más sutil. Cuando acumulamos experiencia en algo, nuestra confianza crece más rápido que nuestra competencia real. Schettino llevaba años navegando esas aguas, esa familiaridad, que debería haberlo hecho más cuidadoso, lo hizo menos. Es el mismo efecto que hace que un conductor experimentado sea estadísticamente más propenso a revisar el teléfono al volante que uno novato, no porque sea descuidado, porque cree genuinamente que puede manejarlo. A las 9:45 de la noche, el Costa Concordia estaba a 150 metros de la costa. 150 metros, eso es menos que la longitud del propio barco. Varios oficiales en el puente estaban inquietos. Uno de ellos, el primer oficial Ciro Ambrosio, estaba monitoreando la pantalla de navegación. Los números no se veían bien, pero nadie dijo nada con claridad. Nadie dijo: capitán, detén esto. Este no es solo el error de Schettino, es el error del grupo, y tiene nombre: pensamiento grupal. Ocurre cuando la dinámica jerárquica de un grupo suprime el disenso. En un puente de mando, el capitán es una autoridad absoluta. Contradecirlo en voz alta, frente a todos, en tiempo real, es un acto de valentía profesional que la mayoría de las personas simplemente no tiene el hábito de hacer. Imagina que eres tú en ese puente. Ves los números, algo no se ve bien, pero el capitán, con 23 años de experiencia, con uniforme, con la autoridad de su cargo, no parece alarmado, y los demás tampoco dicen nada. ¿Hablarías? La mayoría no hablaría. Estadísticamente la mayoría no habla. Eso no los absuelve, los explica. A las 9:45 hubo un momento. El radar marcó algo. Una de las pantallas mostró una anomalía en la profundidad. 30 segundos, quizás 40. Ese era el tiempo, ese era el margen. Si en ese momento alguien hubiera girado el timón, si alguien hubiera reducido la velocidad, si alguien hubiera dicho la palabra en voz alta. Pero las decisiones difíciles no se toman en el vacío, se toman en contexto. Y el contexto era una noche tranquila, un mar en calma, un capitán que parecía saber lo que hacía, y la costumbre de que esto ya se había hecho antes y había salido bien. El punto de inflexión no se parece a una encrucijada dramática. Se parece a un momento ordinario que no parece urgente hasta que ya pasó. ¿Cuántas veces en tu vida has visto esa pantalla, esa señal pequeña, esa incomodidad que no sabes nombrar bien, y has decidido no decir nada porque seguramente no era para tanto? No te culpo. Yo tampoco lo haría siempre bien. El golpe fue brutal. Un sonido que los sobrevivientes describen como una explosión,
como si el barco hubiera chocado con algo sólido a 40 kilómetros por hora, que es exactamente lo que pasó. L'Escole, las rocas, el casco se abrió, 70 metros de metal rasgado. El agua entró a 16 nudos, las luces parpadearon, después se fueron. 4.200 personas, oscuridad, un barco que empieza a escorarse, a inclinarse, lentamente al principio, luego más rápido. Los pasajeros sintieron el golpe. Algunos pensaron que era algo caído en la cocina, otros pensaron en un problema mecánico menor. Nadie, en los primeros minutos, imaginó lo que era. Schettino ordenó que se anunciara por el sistema de sonido que era un apagón eléctrico, que no había motivo de alarma. Era mentira. Y él lo sabía. Pasaron 22 minutos antes de que se ordenara el abandono del barco. 22 minutos en los que el barco seguía llenándose de agua, en los que la inclinación aumentaba, en los que los chalecos salvavidas estaban guardados en camarotes a los que ya no se podía llegar fácilmente. A las 10:08 la Guardia Costera italiana ya tenía información. Ya sabían lo que pasaba. Ya estaban llamando. Schettino dijo que estaban manejando la situación. A las 10:58, el barco tenía una inclinación de 20 grados. Ya no era posible lanzar todos los botes salvavidas del lado que miraba al agua. A las 11:12, Schettino abandonó el barco. No al final, no cuando ya no había nadie más. A las 11:12, cuando todavía había pasajeros a bordo, cuando todavía había tripulantes tratando de gestionar el caos, se bajó a una embarcación de rescate y llegó a tierra. Y ahí es donde ocurre el momento que nadie olvidará jamás. Gregorio De Falco era el oficial de la Guardia Costera en Livorno que esa noche manejaba las comunicaciones de emergencia. No era un personaje de película, era un funcionario, un hombre que hacía su trabajo. Cuando confirmó que Schettino estaba en tierra, que el capitán del barco estaba en tierra mientras el barco todavía tenía gente adentro, lo que dijo por radio se convirtió en uno de los audios más reproducidos de la historia reciente de Internet. La grabación real, la voz de De Falco. ¿Qué está haciendo Schettino? Vuelva a bordo, carajo. Y la respuesta de Schettino: hay una barca de rescate aquí, estoy coordinando. Schettino, escúcheme, hay personas que están bajando por el trinquete de proa. Usted debe volver a bordo. Schettino no volvió. No esa noche. No volvió jamás. El Costa Concordia terminó de hundirse sobre su costado. 32 personas murieron, algunos ahogados, algunos aplastados cuando las estructuras colapsaron. Una pareja de ancianos que no pudo llegar a los botes a tiempo. Un camarero de 16 años, sí 16, que había embarcado en ese viaje como su primer trabajo. La temperatura del agua esa noche era de 15 grados. El tiempo de supervivencia en esas condiciones, entre 1 y 6 horas. 32 personas no tuvieron ese tiempo. Schettino fue arrestado esa misma noche en tierra mientras el barco todavía tenía gente dentro. El proceso judicial duró 4 años. En julio de 2015 fue condenado a 16 años de prisión por homicidio culposo múltiple, naufragio culposo y abandono del barco. La sentencia fue confirmada en apelación, fue confirmada en casación. Hoy cumple condena. Ha dado entrevistas desde prisión donde dice que fue un chivo expiatorio, que hizo lo correcto, que su presencia en tierra le permitió coordinar mejor el rescate. Nadie que estaba esa noche en el barco le cree. Gregorio De Falco, el hombre que gritó "vuelva a bordo", se convirtió en héroe nacional de la noche a la mañana. El audio circuló por todo el mundo. Fue a televisiones, a entrevistas, a portadas. Pidió que lo dejaran en paz. Dijo que solo había hecho su trabajo. Años después, se metió en política. Fue senador. Luego tuvo diferencias con su partido. Renunció. Volvió a un puesto técnico, lejos de los reflectores. Hay una ironía ahí. El hombre que todos convirtieron en símbolo de hacer lo correcto descubrió que el mundo de la corrección pública es más complicado de lo que parece desde afuera. La empresa Costa Cruceros llegó a un acuerdo extrajudicial con las familias de las víctimas. Pagó. No admitió culpa de manera explícita, como suele pasar en estos acuerdos. El barco estuvo encallado frente a Giglio durante 2 años. Era visible desde la costa. Los habitantes de la isla, 1.500 personas, vivían con ese recordatorio todos los días.
En julio de 2014, después de la operación de rescate naval más grande de la historia europea en tiempo de paz, el Costa Concordia fue reflotado y remolcado a Génova para ser desmantelado. Le tomó un año desarmarlo. Y hay algo que casi nunca se menciona en las crónicas de este caso. Rosalind Rincon, 32 años, filipina, camarera de a bordo. Esa noche, cuando el barco empezó a hundirse, no abandonó a los pasajeros. Estuvo ayudando a personas a llegar a los botes salvavidas durante más de una hora. Entró 2 veces a camarotes inundados. Sobrevivió. Nadie le dio una medalla. Su nombre no aparece en casi ningún titular. Pero en los testimonios judiciales, varios pasajeros la mencionan. Hizo exactamente lo contrario de lo que hizo el capitán. Con menos entrenamiento, con menos autoridad, con menos de todo. Aquí es donde podría darles la moraleja, la lección. El resumen limpio. No voy a hacer eso, porque la historia de Francesco Schettino no es la historia de un monstruo. No es la historia de alguien que llegó al barco pensando en hacer daño. Es la historia de alguien que tomó decisiones que, vistas de afuera y después del hecho, parecen obvias, pero vistas desde adentro, en tiempo real, con la presión del momento, no sé si son tan distintas a las decisiones que tú y yo tomamos. ¿Cuántas veces has ignorado una señal de alarma pequeña porque interrumpía algo que querías hacer? ¿Cuántas veces has confiado en tu experiencia cuando lo que necesitabas era empezar de cero? ¿Cuántas veces has callado en una sala cuando sabías que algo no estaba bien porque el que mandaba no parecía preocupado? Yo podría contarte mis respuestas a esas preguntas. Son incómodas, las mías y probablemente las tuyas. Pero hay algo que sí distingue a Schettino, algo que no es reducible a sesgos cognitivos ni a presión de grupo. Cuando el barco se hundía, cuando ya no había excusa posible, cuando la situación era inequívoca, se fue, y eso es diferente. Eso no es un sesgo, eso no es un error de cálculo, eso es una elección que hizo cuando ya lo sabía todo, cuando ya no había ambigüedad. Y la pregunta que se hacen los psicólogos forenses que estudiaron el caso es si esa cobardía final estaba ahí desde antes, dormida, invisible, nunca puesta a prueba porque las cosas siempre habían salido bien, o si fue el pánico lo que la produjo. Si alguien que fue valiente toda su vida puede convertirse en cobarde en un instante bajo presión suficiente, no hay respuesta limpia. Los estudios sobre comportamiento en emergencias dicen que aproximadamente el 10% de las personas bajo estrés extremo entra en un estado de parálisis que sus propias familias no reconocerían. Personas que entrenaron para la emergencia, que la conocen en teoría, que jurarían que sabrían qué hacer, no son malos. Solo son humanos en condiciones para las que la evolución no nos diseñó. Y el detalle que a mí me quedó grabado, que no saldrá de mi cabeza en mucho tiempo, no es el audio de la radio, aunque ese audio sea escalofriante. Es la corneta con mermelada de durazno, el desayuno de todos los días, el ritual pequeño, la ficción de control que nos contamos a nosotros mismos cada mañana. Francesco Schettino tomó su café solo, sin azúcar, esa mañana del 13 de enero, como todos los días, como si ese día fuera a ser igual que todos los otros. Los rituales nos dan la ilusión de que sabemos qué va a pasar, pero el mar no sabe quién eres. Las rocas no saben cuántos años tienes de experiencia. Y la persona que aparece cuando todo colapsa, esa persona no se elige, simplemente aparece, y nadie sabe con certeza quién será. Hay una pregunta con la que quiero dejarte, no sobre Schettino, sobre ti. Si estuvieras en ese puente a las 9:45 de la noche, con la señal pequeña en la pantalla, con el capitán tranquilo, con nadie más diciendo nada, hablarías, no me respondas ahora. Respóndete a ti mismo en los próximos días, cuando estés en una sala, en una reunión, en una conversación donde algo no está bien y nadie dice nada. Porque ese es el momento real, no el barco, no las rocas. El momento es ese, el que pasa todos los días, el que parece pequeño, hasta que ya no lo es. Este canal existe porque hay historias que merecen más de un titular. Si esta llegó a algún lugar adentro tuyo, ya sea para pensar, para incomodarte o para recordarla, ya sabes qué hacer y cómo te lo prometimos.
costa quiso lucirse, romper la ruta. 32 vidas no eran un juego, 4000 almas dentro del casco. Una orden fría cruzó la radio, suba a bordo, pero ya era tarde. El agua entró por la herida abierta y el miedo habló más fuerte que él. El capitán se fue, se fue, se fue. El capitán se fue, dejó caer la fe. El capitán se fue, se fue, se fue. 32 quedaron bajo el mar también. ¡Ay! Un conocido le vio en la orilla mientras el barco pedía auxilio. No fue un error, fue pura soberbia, una maniobra sin permiso ni freno. Los nombres pesan, las fotos gritan, la costa mira lo que él no vio. Una orden fría cruzó la radio, suba a bordo, pero ya era tarde. El agua entró por la herida abierta y el miedo habló más fuerte que él. El capitán se fue, se fue, se fue. El capitán se fue, dejó caer la fe. El capitán se fue, se fue, se fue. 32 quedaron bajo el mar también. Que nadie borre lo que pasó, que nadie diga solo fue un error. Hubo silencio